En la historia americana se dice que antes de los 1800, en el año tal vez 1790 tal vez, se dice que Washington estaba comandando un ejército y estaba a punto de perder. Era el tiempo del invierno, y esto es no recuerdo si es por Pensilvania, al este de Estados Unidos, pegado a Illinois, Iowa, todas estas partes. El ejército estaba peleando una lucha y a punto de ser vencido Estados Unidos. El ejército estaba muriéndose de hambre, el frío también. Así que este personaje llamado Washington fue a orar. Se habla que los soldados decían que veían luces verdes, y que se entrevistaba con personajes de color verde. Si tú buscas en el internet la historia de Estados Unidos o cómo se conformó Estados Unidos, un historiador de ahí mismo de Washington dice que no de todo es cierto las luces verdes y personas con piel verde, pero hablan de una mujer blanca. Hablan de una mujer blanca que fue quien tuvo contacto con Washington y le enseñó todo Estados Unidos en un mapa. Dice que caía como gotas y se iba dibujando un mapa, gotas de agua, y se iba dibujando un mapa de cómo sería Estados Unidos en el futuro. Pero este mismo historiador cuenta que la Constitución o el país de Estados Unidos se construyó también con bases de algunos indios, en donde difundían la expresión, la libertad de expresión, o vivían en armonía con principios y valores. Así que la Constitución o las leyes de Estados Unidos están con base a la libertad de expresión, a una vida libre. Recordemos que en aquellas épocas, en aquellos años, no había libertad de expresión. En la época tal vez de Palestina, tal vez de Jerusalén, tal vez de Roma, en donde era otro mundo. América era otro mundo. En 1820, un joven llamado José Smith se preguntaba cuál de todas las iglesias era la verdadera. Pareciera que en Nueva York estaba la convención de iglesias, y había un gran apogeo en Nueva York en aquella época de 1820. La historia cuenta que un joven llamado José Smith fue a orar a un bosque y pidió para saber cuál de todas las iglesias que estaba escuchando era la verdadera. Recuerden, unos años atrás, tal vez 1900 y tantos, antes de los años 1800, Washington tiene una revelación o tuvo contacto con alguna persona y le reveló cómo Estados Unidos sería construido y sería triunfador. Y el suceso de José Smith pasó en 1820, tal vez 30 años más tarde. Y José Smith va a un bosque a orar para averiguar cuál de todas las iglesias era verdad. Pregunta a Dios, se arrodilla en un bosque. José Smith, la historia de José Smith dice que él vio a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo físicamente, y que eran personajes físicos. También fue protegido de alguna forma para que no fuera destruido, porque la presencia de estos dos seres es tan fuerte que mata a cualquier persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué se da todo en Estados Unidos? Se da porque empieza un nuevo mundo, un mundo de libertad de expresión. Y todas las iglesias estaban aquí, contendiendo unas con otras, diciendo yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Es muy interesante la historia de Estados Unidos y cómo se conformó. Estoy tomando
vinagre de manzana con madre y le estoy poniendo azúcar morena. Me ayuda para la digestión. Así que te dejo de tarea esta valiosa información. Descubre la historia de Estados Unidos. También descubre José Smith. 1820, ¿qué pasó? En 1823, ¿qué pasó? Y en 1829, ¿qué pasó? Todas estas historias de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es una historia real, verídica, interesante. Te la dejo de tarea.